Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato sobre geometría analítica, donde he preparado una recopilación de errores clásicos que los alumnos cometen al hacer ejercicios de este bloque. Estos errores son fruto de mi experiencia, de la observación que vengo haciendo yo durante todos estos años dando clase en segundo de bachillerato, errores que veo que se repiten, que con el paso del tiempo se repiten, se siguen repitiendo, y con este vídeo pues espero que eso no vuelva a pasar y de esa manera frenar un poco esos errores típicos que se cometen. Errores básicamente veo de dos tipos: uno, de falta de atención, de no fijarse en pequeños detalles, y otros que son un poco más graves porque son errores conceptuales de personas que no terminan de asimilar algunos conceptos, así que quería un poco diferenciar estos dos tipos de errores que se producen y así intentar atajarlos, y lo vamos a ver con ejemplos concretos donde veo que la gente se equivoca y de esta manera intentar corregirlos y así que no vuelvan a pasar nunca más. ¿Me acompañáis? Bien, ¿cuál es el primer error clásico que me encuentro en geometría? El de simplificar puntos, ¿vale? En un momento dado obtenéis un punto de la manera que sea, haciendo la intersección de una recta con un plano, lo que sea. El caso es que lleguéis a un punto que necesitáis luego para dar la ecuación de una recta, de un plano, lo que sea. El caso es que tenéis, por ejemplo, un punto como este y decís, las fracciones no me gustan, entonces cojo y multiplico por 4, ¿vale? Multiplico por 4 y así tengo pues el punto. Pues al multiplicar por 4 me queda 4 entre 2, 2, por 1, 2, aquí me queda 1 y aquí me queda menos 3. Y decís pues que este punto es equivalente a esto, y esto es un error, esto es incorrecto, ¿vale? Este punto y este punto no son el mismo punto, ¿vale? Son puntos diferentes, un punto que está aquí y otro punto que está aquí, por tanto ese punto no es el mismo elemento geométrico, ¿vale? Por tanto, los puntos no se simplifican, no se multiplican por un número, no se dividen por un número. ¿Y esto sabéis por qué pasa? Pues por la costumbre que tenemos cuando nos encontramos vectores de dirección que marcan una dirección que sí que se pueden simplificar. Me explico. Por lo que sea, pues acabamos obteniendo que el vector director de una cierta recta R, por ejemplo, es el vector 1/2, 1/4 menos 3/4, y tenemos que dar su ecuación en paramétrica, por ejemplo. Entonces, pues vemos esta situación y decimos, pues por no meter fracciones en la ecuación paramétrica voy a tomar un vector paralelo, ¿vale? Y en este caso decimos, venga, vamos a multiplicar por 4 y obtenemos un vector que sea paralelo, y este símbolo quiere decir paralelo. Y aquí multiplico por 4 y obtengo el vector 2, 1 menos 3, que no es el mismo vector, por eso yo aquí no puedo colocar un igual, pero sí que me sirve como vector director de esa cierta recta, ¿vale? Si yo tengo una recta R, el vector director es un vector que lleva esa dirección. ¿Qué más me da que el vector sea este a que sea un vector, en este caso de aquí a aquí he pasado multiplicando por 4, que sea 4 veces más largo? Es decir, si yo multiplico un vector por un número, lo único que hago es estirar o contraer el vector, pero sigue siendo un vector paralelo y por tanto lleva la misma dirección. Tan válido es este vector director para esta recta como este vector director, solo que, pues en este caso, pues el vector es más cómodo porque no tiene fracciones y aquí sí que podemos multiplicar el vector por un número, ¿vale? En este caso sí. Error número 2, simplificar vectores cuando no se pueden simplificar. Antes os he dicho que un vector, si es director de una recta o normal de un plano, en ese caso puedo tomar un vector paralelo más cómodo, más sencillo de trabajar. Pero por norma general no se simplifican siempre los vectores cuando los vemos. Por ejemplo, pongo en situación, me dan dos puntos A y B y me piden que calcule la distancia entre ellos, es decir, la distancia de A a B. Entonces yo sé que la distancia entre dos puntos A y B, ¿vale?, es igual al módulo del vector que une estos dos puntos, es decir, la distancia entre A y B, siendo A y B puntos, sería el módulo del vector que los une, ¿vale? Y ahora yo puedo calcular el vector AB, ¿vale? Calculo el vector AB haciendo extremo menos origen, B menos A. Es decir, al punto B le resto el punto A. Tenemos 2 menos 1, que es 1. 1 menos 1/2, eso es 1/2. Y 0 menos menos 1, que es 1. ¿Vale? Y tenemos el vector 1, 1/2, 1. Error típico aquí sería decir, pues venga, voy a tomar un vector paralelo, que es el vector multiplicando por 2, 2, 1, 2. Y así de esta manera me quito la fracción. Si hago esto, entonces en vez de tomar este vector, cuyo módulo me da la distancia entre estos dos puntos, estaría tomando un vector que es el doble de largo, porque he multiplicado por 2, entonces estaría diciendo que la distancia entre estos dos puntos realmente es la distancia entre estos dos puntos, y eso sería incorrecto, ¿vale? Por tanto, en este caso, no puedo tomar un vector paralelo cuando estoy calculando una distancia.
En este caso el vector AB es este, y hago el módulo de ese vector haciendo la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 medio al cuadrado más 1 al cuadrado, y lo que me dé esto, que tiene fracciones, pues genial, pues bien, el resultado viene con fracciones, es así que se le va a hacer, hay veces que hay cosas cuyo resultado viene con fracciones y es así, ¿vale? Por tanto, en este caso no se puede simplificar. También hay otro caso, error típico que se comete, ¿vale? Que borro y ahora os lo comento. Por ejemplo, quiero calcular el área de un triángulo cuyos vértices son A, B y C. Entonces sabemos, o deberíamos de saber, que el área de un triángulo viene dada por un medio del módulo del producto vectorial de dos vectores que pueda obtener entre estos tres puntos. Por ejemplo, vector AB vectorial con el vector AC. ¿Vale? Si tenéis dudas de todo esto, podéis ver el vídeo que está saltando a la derecha de la tarjeta, donde planteábamos el cálculo del área de un triángulo conocidos tres vértices. Entonces, en este caso, de nuevo, imaginemos que me dan el punto A, me dan el punto B, obtengo el vector AB haciendo B menos A, y por lo que sea, obtengo que el vector AB, pues yo qué sé, es el vector pues 1/3, 2, menos 5, ¿vale? Por lo que sea, vemos que el vector es este. En este caso, tampoco puedo decir y tomar uno paralelo y decir, venga, multiplico por 3 y tengo el vector 1, 6 menos 15. Cierto que este vector es paralelo, pero en este caso ya estoy falseando la distancia, ¿vale? Porque ya no estoy tomando la medida del vector AB original, sino la de un vector 3 veces más largo. Por tanto, en realidad este vector AB ya no sería el que toca. En resumen, en definitiva, los vectores se pueden simplificar cuando son vectores que marcan una dirección, ya sea la dirección de una recta, la dirección normal de un plano, pero nunca simplifiquéis vectores si esos vectores los estáis utilizando para calcular una distancia, un área o un volumen. En ese caso los vectores no se tocan. Si vienen con fracciones y se trabaja con fracciones, aunque sea más engorroso, pero es así, porque si no estaréis falseando el cálculo de bien de la distancia, bien del área o bien del volumen. Así que, ojito, atentos a este error clásico entre los clásicos. Bien, siguiente error, uno que aparece cuando uno va muy deprisa leyendo los ejercicios y no se para a mirar detenidamente las ecuaciones. En este caso tenemos la ecuación de una recta, aparentemente parece que la ecuación está en continua, ¿no? Mirad, tenemos la ecuación continua, ¿vale? Y de pronto, pues de esta recta necesito calcular un punto y un vector director. Y decimos, venga, vector director de la recta, venga, son los denominadores que tenemos en esta ecuación continua. El vector sería 3, 4, 5, 3, 4, 5. Venga, un punto de esta recta. Pues tenemos aquí, pues 1, ¿vale? Tendríamos 1, aquí menos 2, ¿vale? Se cambiaba esto de signo, decíamos, ¿no? Aquí será 1, aquí menos 2 y aquí 2. Decimos, ya tenemos punto vector. Pues esto está mal, mal. ¿Y dónde está el error? ¿Dónde está el error? En no fijarnos en la ecuación y mirad qué pasa aquí en este término, el de la y, ¿vale? La y delante tiene un menos, ¿vale? En la ecuación continua, pensad que siempre venía de esta manera. X menos x sub 0 partido de x, ¿vale? Le llamo así, igual a y menos y sub 0 partido de y, igual a z menos z sub 0 partido de z, ¿vale? Aquí sí que puedo decir que el vector director es de x, de y, de z, y un punto de la recta x0, y0, z0. Pero claro, si os dais cuenta, aquí tanto la x, la y como la z, delante tienen un 1 multiplicando, y para que la ecuación sea continua tiene que tener exactamente un 1, que nunca se pone, ¿vale? Pero que tiene que estar ahí. Aquí el problema está en ese menos que tenemos ahí pululando y que nos estropea el asunto, ¿vale? Ese menos no debería estar ahí, ¿vale? Y asumir que ese menos está ahí y no hacer nada al respecto y decir que dr y pr son esto, eso está mal, ¿vale? Entonces me voy a trabajar este término, por una parte, ¿vale? Los demás están bien, el de la x y el de la z están bien, están como tocan, ¿no? Como habitualmente nos los encontramos, ¿vale? Pero la cosa está en que este menos yo no lo quiero ahí, ¿vale? Este menos no debe estar ahí. Entonces esto es una fracción, recordad, fracciones equivalentes. ¿Cómo obtengo una fracción equivalente? Multiplicando numerador y denominador por el mismo número. ¿Por qué número multiplico? Pues por aquel que me resulta conveniente, ¿vale? Yo quiero que aquí aparezca y, no menos y. Por tanto voy a multiplicar por menos 1. Multiplico por menos 1 arriba y abajo. Si multiplico por menos 1 arriba, ¿qué me queda? Pues y menos 2. Si multiplico por menos 1 abajo, ¿qué me queda? Menos 4. Esta fracción y esta son equivalentes, por tanto la ecuación esta no estaba en continua, estaba en casi continua o pseudo continua, que digo yo a veces. Esto en realidad es lo mismo que y menos 2 partido menos 4. Ahora que sí que están continuas cuando vemos, ¿quién es el vector director de esta recta? Los denominadores que tenemos aquí.
es decir, 3 menos 4, 5, faltaba ese menos que me había comido. ¿Y cuál es el punto de la recta? Bien, está la ecuación continua, sería 1, 2 y 2, aquí me sobra este menos, por tanto, este dr es bueno, es válido, este pr también es bueno, es válido, pero tenía que hacer esta corrección. ¿Vale? Os voy a poner otro ejemplo donde hay que hacer este tipo de corrección, donde van a aparecer fracciones. Venga, borramos y lo vemos. Bien, tenemos esta situación, vemos esta recta y decimos, ¿está en continua? No, la miramos detenidamente y vemos que está en casi continua, ¿vale? Este 2 a mí no me gusta que esté aquí, este 3 a mí no me gusta y este menos a mí no me gusta que esté ahí. Por tanto, tengo que hacer las correcciones para aquí tener justamente x, aquí tener y ahí tener z. Entonces, ¿de qué manera conseguimos eso? ¿Vale? Tenemos, venga, vamos término a término, 2x menos 1 partido 3. Entonces yo quiero que este 2, ¿vale? Que ese 2 en realidad sea un 1, ¿vale? Por tanto, se basa en lo mismo que antes, en multiplicar numerador y denominador por el mismo número para que la fracción sea equivalente, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera consigo que este 2 sea un 1? Pues multiplicando por un medio, ¿vale? Por tanto, si multiplico por un medio arriba, lo expreso, ¿vale? Expreso y luego calculo. Del mismo modo tendré que multiplicar por un medio abajo, ¿vale? En el denominador para que nada cambie. De esta manera, ¿qué tengo? Aquí al multiplicar hago distributiva, tengo un medio por 2x, eso es x, ¿vale? Un medio, ahora menos un medio por 1, un medio, y aquí un medio por 3, pues 3 medios, ¿vale? Por tanto, esto de aquí es igual a esto de aquí, y de esta manera pues ya tendríamos hecha esta corrección, ¿vale? Aquí ponemos x menos un medio partido 3 medios, ¿vale? Ya tendríamos hecha esta parte. ¿Qué es lo que hacemos ahí? 3i más 1 partido 2, para conseguir que este 3i se convierta en i, tengo que multiplicar por un tercio, ¿vale? Y luego ya directamente, ¿vale? No lo detallo aquí. Si multiplico por un tercio arriba y abajo, aquí al multiplicar por un tercio me queda i más un tercio por 1, que es un tercio. Y si aquí multiplico por un tercio, 2 por un tercio, 2 tercios, ¿vale? Por tanto, aquí me quedaría i más un tercio, ¿vale? I más un tercio partido 2 tercios, ¿vale? Y en la otra pues tengo que hacer la misma corrección, bueno, la misma no, la idea es la misma. ¿Qué es lo que hago para conseguir que este menos z sea más z? Multiplico por menos 1 arriba y abajo. Si aquí multiplico por menos 1, pues me queda z más 1. Si aquí multiplico por menos 1, me queda menos 2. Por tanto, esto es equivalente a z más 1 partido menos 2. Y ahora sí que la tenemos en continua, ¿vale? En continua como toca. Y entonces a partir de aquí sí que puedo, ¿vale? Sí que puedo obtener de forma correcta y directa un punto cualquiera de esta recta y el vector director de esta recta, ¿vale? Punto cualquiera de esta recta, R, que la tenemos ya en continua, ahora sí, pues sería un medio, ¿vale? Un medio menos un tercio menos 1, ¿vale? ¿Puedo multiplicar, por ejemplo, por 6 y así me quito los denominadores y el punto me queda mejor? No, error número 1 que he dicho al principio del vídeo, los puntos no se simplifican, ¿vale? No se simplifican, el punto PR es ese, y así es, ¿vale? No podemos hacer otra cosa, ese punto, ¿vale? Otra cosa es que pudiese tomar otro punto que a lo mejor con un poco de suerte no tuviese fracciones, ¿vale? Pero ese punto no lo veo de manera directa y clara en esta ecuación continua, ¿vale? Eso por una parte, y ahora, vector director de esta recta R, puesto que la recta está en continua, como toca, pues será el vector 3 medios, 2 tercios, menos 2. ¿Puedo multiplicar este vector por un número para tomar otro paralelo? ¿Sí o no? Sí, aquí sí que lo puedo hacer, porque este vector no lo estoy utilizando para calcular ninguna distancia, es un vector que marca dirección, que marca una dirección de una recta. Entonces en este caso sí que puedo tomar uno paralelo y no pongo un igual, ¿vale? Porque no son vectores iguales, son vectores paralelos. Pero para marcar la dirección puedo tomar uno paralelo multiplicando, en este caso, por el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, que es 6. Por tanto, si aquí multiplico todo por 6, tengo 6 por 3, 18, entre 2, 9, 6 por 2, 12, entre 3, 4, y 6 por menos 2, menos 12, ¿vale? Y de hecho, pues así ya podría tener vector director de esta recta, tomar el 9, 4, menos 12, e incluso irme aquí a la ecuación de la recta si quiero, y cambiar estos numeritos por 9, ¿vale? Por 9, 4, menos 12. He hecho bien el cálculo, ¿no? Era multiplicar por 6, 6 entre 2, 3 por 3, 9... Sí, correcto, está bien. Entonces podría poner la ecuación continua de esta manera. Diréis, pero esa ecuación es otra ecuación, es una ecuación diferente. Es que una recta tiene infinitas formas continuas, porque como tiene infinitos puntos y tiene infinitos vectores de dirección, todos ellos paralelos, y puedo trabajar en la ecuación con el que me dé la gana,
pues la ecuación la puedo poner de una manera o de otra, ¿vale? Puesto que este vector y este de aquí son paralelos, llevan la misma dirección, por tanto, esta es una ecuación continua perfectamente válida y que representa la misma recta que me daban antes en casi continua. Otro error que veo a veces, y este es de despiste total, ¿vale? Me dan la ecuación de una recta en continua, como esta, y de pronto, por lo que sea, necesitamos obtener vector director, ¿vale? Vector director de esta recta R, que primero me fijo, ¿está en continua, como toca? Sí, tengo X, tengo Y, tengo Z, no tengo ni menos X, ni menos Y, ni dor Z, nada raro como pasaba antes. Por tanto, está en continua. Entonces, los denominadores van a ser los valores que tengo en el denominador van a ser las coordenadas del vector director, ¿vale? Entonces, error que veo muchas veces, que aquí, pues mira, como no veo ningún número, pues aquí le pongo un 0, 0, 4, 7. Y alguno o alguna se queda tan ancho o tan ancha de decirme que el vector director de esta recta es el 0, 4, 7 y me echo las manos a la cabeza y digo, vamos a ver, ¿realmente qué número hay aquí dividiendo cuando no ponemos nada? Realmente hay un 1, por tanto aquí lo que hay es un 1, aquí hay un 1, ¿vale? Por tanto, de esta manera el vector sería el 1, 4, 7. En el caso de que tuviese que ser 0, ¿vale? De poner un 0, pues en la ecuación continua, ¿vale? Pongo otra recta S, pues por ejemplo sería así, x menos 2 partido 0, por ejemplo, igual a y más 3 partido 5 igual a, no sé, z más 7 partido 2, ¿vale? En el caso de que tuviese que ser un 0, vendría dado explícitamente y en la ecuación me lo pondrían, y de esta manera yo tendría que el vector de S es el 0, 5, 2, ¿vale? Aunque los más puristas me matarían si ven algo así como esto. Si una recta ha de tener una de las coordenadas del vector director ha de ser un 0, los más puristas, para evitar esta división entre 0, porque sabéis que en matemáticas no se puede dividir entre 0, como digo, los más puristas dirán, la ecuación continua no está definida para este caso, ¿vale? Y lo acepto, ¿vale? Y lo acepto. Yo si un matemático me lo dice, y alguna vez alguno me lo ha dicho, que esto no es correcto, pues vale, lo puedo aceptar. ¿Vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que muchas veces, yo lo he visto incluso en exámenes de selectividad donde una ecuación continua me la dan de esta manera. ¿Es correcto y riguroso? No, ¿vale? No lo es, ¿vale? Pero si me la dan así, ya os digo que el vector director en este caso sería 0, 5, 2. ¿Que en este caso queremos ser rigurosos y no trabajar con este 0 dividiendo? Pues podríamos pasar esta recta a paramétrica, ¿vale? A paramétrica. Entonces tendríamos en paramétrica que x sería 2 más 0 lambda, 2 más 0 lambda es 0, 2 más 0 es 2, entonces aquí no aparecería el parámetro, la y sería menos 3 más 5 lambda, y la z menos 7 más 2 lambda, y aquí no hay ningún tipo de problema porque aquí no tenemos esa incorrección, ¿vale? Esa incorrección, como digo, claro, si yo aquí pongo más 0 lambda y despejo lambda en las tres ecuaciones para poner la paramétrica, para poner la continua, sí que es verdad que estoy dividiendo entre 0, y eso, como sabéis, es peligroso, ¿vale? No se puede dividir entre 0, pero no es la primera vez que veo, incluso libros de texto, exámenes de selectividad, donde ponen ese partido por 0, incluso alguna vez para un poco decir que esto está mal, que no es correcto del todo, he visto incluso este 0 así como con unas comas como diciendo, alerta, que esto es peligroso, no está bien, pero bueno, para que esté definida la forma continua, lo pongo así, pero lo indico como de alguna manera, ¿vale? Así que atentos a este tipo de cosas. Desde luego, si aquí no me aparece nada, desde luego que aquí no puedo poner un 0, y esto sí que sería un 1 tal y como estoy reflejando aquí. Otro error que me encuentro a veces es el siguiente, que es un error que se puede dar tanto en el bloque de geometría como en el bloque de álgebra, que es que tenemos esta situación, tenemos una recta R en implícita como intersección de dos planos, y por lo que sea tenemos que pasarla a paramétrica, bien para ver fácilmente un punto y el vector de dirección, por lo que sea, o que me lo pida el ejercicio directamente, que quieren que esta recta esté en paramétrica. Entonces, para ello lo que hay que hacer es resolver este sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas. Es un sistema compatible indeterminado, ¿vale? Cuya solución depende de 3 menos 2, un parámetro, ¿vale? Eso lo sabemos ya del bloque de álgebra. Por tanto, como la solución depende de un parámetro, asignamos, el parámetro yo habitualmente le llamo lambda, a una de las incógnitas, a la x, a la y o a la z. Y entonces habitualmente, no sé por qué costumbre, tomamos siempre z igual a lambda, y es una pregunta muy recurrente que me hacéis. ¿Lambda tiene que ser siempre la z? La respuesta es que no, que en un principio puede ser cualquiera de ellas, pero hay veces que la elección es incorrecta, ¿vale? Es incorrecta. Ya os digo que en este caso, si tomo z igual a lambda, esa elección es incorrecta. Lambda, de hecho, no puede ser la z, sí que podría ser la x o la y. ¿Por qué? Pues la explicación a esto está en el vídeo que está saltando a la derecha de la tarjeta,
que hice un vídeo específico para hablar de este tema. ¿Qué incógnitas cojo como parámetro al resolver un sistema compatible indeterminado? Yo lo explico con detalle, pero ya os digo que tomando esta elección es incorrecto, porque si lo hacéis, ¿vale? Os adelanto un poco, pero tenéis que ver ese vídeo donde se explica con detalle. Pues yo aquí tendría x más y igual a 1 menos z, es decir, 1 menos lambda, y la segunda ecuación, x más y igual a menos z pasa como z a la derecha, lambda. Y ahora tiramos a resolver este sistema, por ejemplo, por reducción, y tiro a restar ecuaciones, y las x se me van, las y se me van, y aquí me da igual lo que me quede, pero el caso es que me he quedado sin x y sin y, entonces no sé cómo despejar la x y cómo despejar la y. No es que no sepa, es que no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque esta elección del parámetro es incorrecta. ¿Cómo sé que es incorrecta? Pues en el vídeo ese, como digo, lo podéis ver y entender perfectamente, ¿vale? Si no, este vídeo me quedaría muy largo, prefiero que lo veáis ahí, ¿vale? Pero ya os digo que esta elección sería incorrecta, por tanto, error, no tan común, porque la mayoría de las veces es indiferente qué incógnita escojas como parámetro, pero si te ponen la recta con un poco de mala idea, ¿vale? Pues es posible que aquí metamos la pata, ¿vale? Así que importante no equivocarnos en eso. Otro error que se comete, pero no tanto, porque en esto insisto tanto, que al final la gente se queda con la copla y no comete el error, pero lo digo por si acaso. Imaginemos que me dan esta situación, me dan dos rectas R y S, y me piden en primer lugar que estudie la posición relativa entre dos rectas en el espacio. Recordad que pueden ser coincidentes, secantes, paralelas o cruzarse. En este caso, si lo hacéis, veréis que estas dos rectas son secantes, ¿vale? Para estudiar posición relativa entre dos rectas, podéis ver el vídeo que está saltando a la derecha de la tarjeta, donde lo explico con todo detalle, ¿vale? Pero ya os digo que en este caso, yo lo he hecho, y R y S son secantes, ¿vale? Entonces, el primer paso sería estudiar posición relativa, y puesto que son secantes, que me pidan, apartado B, calcular el punto de corte entre las dos rectas, si es que realmente se cortan, que en este caso, como son secantes, sí se cortan en un punto. Entonces, para calcular el punto de corte entre las dos rectas, pues decir, vale, pues voy a plantear un sistema donde igualo la x con la x, la y con la y la z con la z, ¿vale? Y a veces, pues el error sería hacer lo siguiente, 2 menos 3 lambda, que es la x de esta recta, tiene que ser igual a 1 menos lambda, que es la x de esta recta. 3 más 5 lambda, que es la y de esta recta, debe ser igual a la y de esta recta. Y la z de esta recta, que es lambda, tiene que ser igual a la z de esta recta, que es 5. ¿Vale? Y esto está mal, ¿vale? Cuando hacemos esta igualación para calcular el punto de corte entre dos rectas, es imprescindible que el parámetro no se llame igual en las dos rectas, ¿vale? Así que, si aunque las rectas me las den con el parámetro llamándose igual, a la hora de hacer la igualación, yo tengo que cambiar el nombre al parámetro, ¿vale? Así que le llamo de otra manera, por ejemplo, mu, y aquí, por ejemplo, mu. De manera que el sistema a resolver sería, cambiando esto, y aquí sí que me queda un sistema, como toca, bien planteado, un sistema de 3 ecuaciones y 2 incógnitas cuya solución es lambda y mu. Una vez tengo el valor de lambda y de mu, me voy aquí, o bien aquí con lambda o aquí con mu, y calculo el punto de corte entre las dos rectas, pero es importante que el parámetro se llame de forma diferente, ¿vale? Porque los valores que me generan los puntos de esta recta son diferentes a los valores que me generan los puntos de esta recta, ¿vale? Y eso se da con parámetros que deben ser diferentes porque son dos rectas diferentes, ¿vale? Así que aunque el ejercicio me nombre los parámetros igual, a la hora de hacer el punto de corte, en el caso de que sean secantes, solamente en ese caso, hay que cambiar el nombre del parámetro para que se llamen de forma diferente. Siguiente error, que más que un error es una advertencia, o quizás detalles en los que uno no se fija cuando estamos hablando del ángulo entre dos vectores o el ángulo entre dos rectas, ¿vale? Si yo tengo dos vectores u y v que forman un ángulo alfa, pues sabéis por el producto escalar que el ángulo alfa lo puedo calcular de esta manera. Sin embargo, si me piden el ángulo entre dos rectas, ya no entre dos vectores, entre dos rectas, cuyos vectores de dirección son u y v, pues utilizamos lo mismo, pero no sé si sois conscientes que cuando me dicen el ángulo entre dos rectas, en el producto escalar, aquí en el numerador, hay un valor absoluto que cuando calculo el ángulo entre dos vectores no lo tengo. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué aquí aparece un valor absoluto que aquí no aparece? Pues eso es lo que quiero justificar, para que sepáis. Cuando hago ángulo entre dos vectores, aquí no hay valor absoluto. Cuando hago ángulo entre dos rectas, ahí sí que pongo valor absoluto. ¿Por qué? Pues fijaos, vamos a ver. Cuando quiero calcular el ángulo entre dos vectores, en realidad se forman dos ángulos, ¿vale? Tendríamos dos ángulos, este ángulo alfa y este ángulo de aquí que es 360 menos alfa, o 2pi menos alfa si trabajamos en radianes, como queráis. El caso es que si yo conozco los dos vectores, yo hago esta operación y tengo su coseno, ¿vale? Una vez tengo el coseno de alfa, para calcular alfa hago el arcocoseno, ¿vale? Y tenéis que recordar que cuando yo hago el arcocoseno,
¿vale? Para calcular un ángulo en realidad tengo dos valores, ¿vale? Porque hay dos ángulos entre 0 y 360 grados que tienen el mismo coseno, ¿vale? Por ejemplo, este ángulo alfa tiene un cierto coseno que es esta horizontal de aquí, pero hay otro ángulo que tiene la misma horizontal que es este de aquí, ¿vale? Y este ángulo de aquí, ¿quién es? 360 menos alfa, ¿vale? Por tanto, los dos ángulos tienen, como digo, el mismo coseno. Y eso en realidad no es ningún problema, porque cuando yo haga aquí el arco coseno, ¿vale? Tengo dos valores, uno es el alfa y el otro es el 360 menos alfa, que en realidad son los dos ángulos que se forman, ¿vale? Porque se forma este ángulo alfa y este 360 menos alfa. Lo que pasa es que luego, por convenio, cuando hago el arco coseno, ¿vale? El 360 menos alfa lo descarto para quedarme con el ángulo pequeño, ¿vale? Para quedarme con el más pequeño. Entonces, de los dos siempre descarto el grande, ¿vale? Porque por definición decimos que el ángulo entre dos vectores es el menor de los dos ángulos que forman, ¿vale? Y de esta manera todo cuadra y no pasa nada, ¿vale? Pero en cambio, cuando hablamos de ángulo entre dos rectas, ¿vale? Ángulo entre dos rectas, en realidad se forman también dos ángulos, pero no son alfa y 360 menos alfa. Tenemos esta situación de aquí, ¿vale? Entonces, aquí en realidad, entre las rectas R y S se forma el ángulo alfa, pero este ángulo de aquí también, que ese es, 180 menos alfa, ¿vale? 180 menos alfa, es decir, se forma por una parte un ángulo que es agudo y por otra parte un ángulo que es obtuso, ¿vale? Aquí el de 360 menos alfa no está, ¿vale? Dos rectas forman dos ángulos, alfa y 180 menos alfa. Entonces, cuando hablamos de ángulo entre dos rectas siempre nos referimos al menor, ¿vale? Al más pequeño. En este caso sería el que he pintado como alfa. Es un ángulo que es agudo. Entonces, ¿cuál es la manera de garantizar que me voy a quedar con un ángulo agudo? Un ángulo agudo es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Entre 0 y 90 grados el coseno es positivo, ¿vale? El coseno es positivo. Entonces, la manera de garantizar aquí que este coseno sea positivo es forzar aquí a que haya un valor absoluto, ¿vale? Porque el denominador es un producto de módulos, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. La forma de garantizar que lo de arriba sea positivo es tomar el valor absoluto, cosa que aquí me daba igual, ¿vale? Porque aquí podría ser la situación de que el ángulo entre los vectores fuera un ángulo mayor de 90 grados, y en este caso el coseno sería negativo y no tengo ningún problema, ¿vale? Pero en este caso el ángulo entre dos rectas, hablando siempre del ángulo menor, del ángulo más pequeño, que va a ser el agudo, su coseno va a ser positivo y entonces necesito obligarle a que esto sea así, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor el vector u, ¿vale? El vector u perfectamente, ¿vale? Perfectamente podría haber sido un vector que fuera hacia allá, ¿vale? Por tanto, si yo calculo el ángulo entre estos dos vectores, ¿vale? Entre estos dos vectores, y me olvido de este valor absoluto, ¿vale? En este caso estaría calculando el otro ángulo, el obtuso, y justamente no es ese el que quiero, ¿vale? Entonces, si el vector fuese de esta manera, este producto escalar, por ser ángulos, por formar un ángulo obtuso, como digo, este producto escalar va a salir negativo, ¿vale? Entonces me estaría dando el ángulo que no quiero. La forma de forzar a que me dé el ángulo como toca es poner esto en valor absoluto, cosa que no pasa cuando hago el ángulo entre dos vectores, así que detalle importante a tener en cuenta. Y finalmente quiero hablar de un error que no es que cometáis vosotros, sino que cometo yo, pero es en cierta forma admisible, siempre y cuando no nos pille cara adelante un matemático y nos cruja diciendo que esto es una barbaridad lo que cometemos, ¿vale? Es un error más conceptual que no afecta para nada al cálculo, ¿vale? Pero yo soy consciente de que lo cometo muchas veces, pero por simplificar muchas veces y porque es más sencillo y al final lía menos la cosa, ¿vale? Pero soy consciente de que no es del todo correcto y un purista matemático me lo puede echar para atrás y echar en cara y decir, Andrés, aquí te equivocas. Y es lo siguiente, que es el sumar y restar puntos, ¿vale? Muchas veces sumamos y restamos puntos en geometría analítica. El ejemplo que se me ocurre más evidente es cuando calculo el vector que une dos puntos, que decimos extremo menos origen y hacemos b menos a, ¿vale? Esto matemáticamente hablando, ¿por qué no es fino? ¿Vale? Pues no es fino porque en un espacio vectorial no está definida la operación resta de puntos, esa operación no está definida, ¿vale? Por tanto, esto chirría un poco. Chirría un poco porque estamos aquí haciendo una resta de puntos, estoy diciendo que una resta de puntos da como resultado un vector, y eso en un espacio vectorial no está muy claro que eso sea así, que esté definido de esa manera, ¿vale? Pero por simplicidad esto yo lo hago así muchas veces. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería hacer lo siguiente, decir que el vector AB, ¿vale?, es igual al vector OB menos el vector OA, ¿vale? Y esto sí porque esta operación ya cuadra, aquí tengo una resta de vectores da como resultado un vector. Lo que ocurre en este caso es que el vector OB, si me dicen que el punto A
tiene como coordenadas 1, 2, 5, por ejemplo, el vector OA, ¿vale? El vector OA tiene como coordenadas las mismas, el vector 1, 2, 5, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que conceptualmente esto son cosas diferentes, esto es un punto y esto es un vector, ¿vale? Lo que pasa es que es un vector que parte del origen, ¿vale? Por tanto, si es un vector que parte del origen, ¿vale? Lo voy a hacer en 2D, en 3D sería con una coordenada más, pero bueno, si tengo aquí el punto A, lo digo porque me cuesta menos de dibujar, y esto es el origen de coordenadas, esto tiene unas ciertas coordenadas, ¿vale? Entonces el vector OA, como parte del origen, las coordenadas del vector OA coinciden numéricamente con las coordenadas del punto, pero esto es un elemento geométrico diferente a este, ¿vale? Por tanto, si me dan el punto A, 1, 2, 5, yo asumo que el vector OA es el vector 1, 2, 5, y en realidad aquí pues ya puedo hacer de esta manera la resta, bueno, con el punto B conociéndolo también, y esto ya sería como más correcto. Esto tiene una justificación muy sencilla, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, fácil justificar esta fórmula de aquí, la de arriba no porque no es correcta, ¿vale? No es fina matemáticamente hablando, pero si yo tengo, por ejemplo, aquí un punto A y aquí un punto B, ¿vale? Y quiero calcular el vector que une estos dos puntos, lo que hago es situar el origen de coordenadas. Supongamos que el origen de coordenadas está por aquí, el punto O, ¿vale? De manera que yo aquí puedo trazar este vector, ¿vale? Me ha salido un poco mal, y este vector, ¿vale? Y aquí que tenía este de aquí. Vale, entonces si os dais cuenta, pues aquí puedo formar un paralelogramo, y recordad que la diagonal de un paralelogramo es la suma de dos vectores, perdón, es la diagonal del paralelogramo que forman esos vectores. Por tanto, tenemos este paralelogramo que se forma aquí, por tanto, tenemos que el vector OA, ¿vale? El vector OA más el vector AB, pues esto me da como resultado la diagonal del paralelogramo, que es el vector OB, ¿vale? Por tanto, si yo de aquí despejo el vector AB, tengo que OA pasa restando, entonces tengo OB menos OA, y esto es correcto y está perfectamente. Lo que pasa es que nosotros luego en la práctica decimos, como esto en coordenadas tiene las mismas que B, y esto en coordenadas tiene las mismas que el punto A, lo ponemos así como B menos A, y decimos, las coordenadas del vector que une dos puntos, extremo menos origen, y eso es igual a B menos A, pero no es fino del todo, no es correcto del todo, ¿vale? Así que, advertencia para cuando pilléis a alguien más tiquismiquis que yo, que os pueda tirar esto para atrás por ese motivo. Otra situación en la que pasa esto, por ejemplo, es cuando calculamos el punto medio del segmento que une dos puntos, ¿vale? Ahí también lo utilizo y la lío, pero bien. En ese sentido, tengo, por ejemplo, punto A y punto B, y quiero calcular el punto medio del segmento que une estos dos puntos, y yo pues muchas veces pues digo P, pues esto es igual a A más B dividido entre 2, pues aquí estoy sumando puntos, y luego estoy dividiendo entre un número, eso no es correcto. Lo fino sería decir, en vez de P, trabajar con el vector OP, en vez de poner partido por 2, más fino poner un medio por, en vez de poner el punto A, pongo el vector OA, más, y en vez de poner el punto B, el vector OB, ¿vale? Entonces, si tengo el punto A y el punto B, tengo los vectores OA y los vectores OB, puedo sumar dos vectores y luego multiplicar por un medio, y obtengo el vector OP, y si tengo el vector OP, tiene las mismas coordenadas que el punto P, aunque vector y punto sean cosas diferentes, ¿vale? Yo de aquí cometo barbaridades también, como por ejemplo cuando estoy haciendo punto simétrico, que si aquí quiero despejar el punto B, digo, pues el punto B es igual a 2P, ¿vale? A 2P menos A, ¿vale? Y eso pues no está bien. Aquí lo correcto sería, en vez de B, decir el vector OB sería igual a 2 veces el vector OP, ¿vale? Menos el vector OA, ¿vale? Y eso sería lo correcto, pero bueno, repito que son errores que cometo de manera consciente, porque al final me resulta más cómodo trabajar de esta manera que con los vectores de posición asociados a los puntos que me dan. Así que estos son los errores que me he encontrado a lo largo de estos años. No sé si me dejo alguno, seguramente sí, ¿vale? Si vosotros conocéis alguno también que sea interesante, me lo ponéis debajo en los comentarios y lo anoto, y en todo caso pues puedo hacer una ampliación de este vídeo, una segunda parte, donde al final explique pues más errores que os han ido apareciendo, que sepáis vosotros que habéis cometido, y de esta manera lo haremos encantado y ampliaremos la colección para que nadie nunca más se vuelva a equivocar en estas historias. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, chao.